Buenos días, ¿cómo les va? Bien, hace más o menos 7 años, por decisión de la presidenta Kirchner, se inició una guerra contra el periodismo en la República Argentina. Esa guerra tuvo muchos capítulos que tuvieron distintas expresiones, pero siempre motivados en una visión cerrada de la democracia, una visión autoritaria que planteaba que aquel que no se disciplinara a la voluntad y al pensamiento que propiciara la presidenta era alguien que debía ser combatido, debía ser marginado, debía ser perseguido de distintas maneras por el Estado. En ese contexto, cuando se vota una ley de medios que nosotros planteamos en su momento que tenía un problema central, que era una ley vieja, que había sido pensada y concebida en una visión de la comunicación del siglo XX. Después se crea el AFSCA como herramienta institucional para la aplicación de esa ley, pero que con el tiempo, por las sucesivas constituciones de sus directorios y su presidente, terminando con el presidente Sabatella, quedó claro que el principal objeto no era defender ni aplicar la ley de medios, sino que era ser una herramienta o un arma en esa guerra contra el periodismo, ya que la mayoría de los objetivos de la ley de medios nunca fueron llevados adelante, tan solo fue llevado adelante aquellos que tenían que ver con los objetivos políticos del kirchnerismo. Después hubo una ley que fue la ley de telecomunicaciones, que tenía que regular un sector vital y determinante para la economía argentina, pero que también fue pensada en la misma lógica de otro capítulo de esa guerra, creando en su vez el AFTIC, que es el ente que regula las telecomunicaciones, que fue un ente que rápidamente fue colonizado por la Cámpora como otra herramienta política en el mismo combate, relegando incluso muchas veces en ambos casos a la línea estatal que venía ocurriendo tanto en el CONFER como en la Secretaría de Comunicaciones. Lo que tenemos de resultado de saldo de esa guerra es malo para todos. No ha habido ningún beneficio para los argentinos, no ha habido un aumento de cantidad de medios, no ha habido un aumento de cantidad de conectividad ni de acceso a celulares, que hoy tenemos en una fragilidad enorme, muchas veces que no andan, que colapsan, vastos sectores de la Argentina que no tienen acceso a telefonía celular que funcione bien o con acceso a banda ancha, y sobre todo una Argentina dividida y peleada con una tensión permanente hacia el trabajo del periodismo, en el cual en esa guerra permanentemente se trató de poder dividir entre buenos y malos, entre los que hacían su tarea de una manera u otra, solamente por la óptica de lo político y no por la calidad del trabajo profesional del periodismo, que debe ser siempre independiente y crítico del poder. Esa es su tarea y ese es el sentido que creemos que debe tener en la democracia la tarea del periodismo. En ese marco, el presidente Macri planteó 3 objetivos para nuestra presidencia, como hemos dicho muchas veces: el tema de la pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a los argentinos. Unir a los argentinos tiene que ver con 2 cuestiones centrales del anuncio que queremos hacer hoy. Por un lado, hoy, por decisión del presidente Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo. Se termina una etapa de confrontación y de pelea que ha sido inútil y que ha traído muchísimos perjuicios para la calidad democrática en nuestro país. Y por otro lado, hoy comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI en la Argentina. Comienza una mirada donde lo que queremos es que todos los argentinos puedan acceder a servicios de Internet, de telefonía, de cable, de televisión, de medios de comunicación, con la mayor diversidad, competencia, pluralidad y modernidad posible. Hoy Internet no es un bien de lujo, telefonía celular no es un bien de lujo, es algo vital para la vida de todos los argentinos en su calidad de consumidores y también en los derechos que tienen como consumidores. Pero también, además, es uno de los sectores más importantes para desarrollar la economía de nuestro país en función del objetivo de la pobreza cero. Nosotros necesitamos lograr que haya muchas inversiones en uno de los sectores más dinámicos en este momento de la economía mundial, en el medio de la mayor revolución de las comunicaciones de la historia de la humanidad. En ese sentido, nosotros hoy
estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que tiene tres líneas principales. Por un lado, la creación del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, que estará presidido por Miguel de Godoy, que dependerá del ministro de Comunicaciones y que absorberá las funciones del AFSCA y del AFTIC, que a partir de la publicación del decreto mañana dejarán de existir como tales y habrá una sola entidad que regule las comunicaciones. En el siglo XXI no se puede separar lo que son las comunicaciones de servicios audiovisuales, de cable, de telefonía, de celular, de internet, ya que son todos parte de una misma lógica. En segundo lugar, estamos sacando, un dato del ENACOM, que después podemos ser más precisos en las preguntas. Será un ente que tendrá representación parlamentaria, donde también estén los sectores de la oposición, y que a diferencia de lo que ocurrió con el AFSCA y el AFTIC, nuestra idea es que esas voces sean parte de un equipo de trabajo que busque mejorar las condiciones de las comunicaciones en la Argentina. Y no como ha pasado en este tiempo, en donde nunca se ha atendido ninguna de las miradas de los aportes de los representantes parlamentarios. En segundo lugar, decía, se van a sacar cepos a la industria para que se pueda modificar y se pueda mejorar lo que es esto que decimos que es la necesidad de inversiones, para que pueda estar más claro el marco normativo y que haya un contexto de competencia que creemos que tiene que haber en el sector. Para eso también uno de los temas más importantes de este concepto de la convergencia, que es un concepto que unifica todo lo que son las comunicaciones en la Argentina, es la idea de que el cable como servicio pasa a ser parte de la ley de tecnología, digamos, no de la ley de medios, porque lo que queremos es entender que toda esta articulación de la inversión que se tiene que hacer se puede hacer dentro de una misma lógica de promover las comunicaciones en todo el país. Y en tercer lugar, estamos promoviendo la creación de una comisión bicameral del Congreso con el mandato de discutir una nueva ley de comunicaciones que integre las dos leyes, la ley de medios y la ley de tecnología de comunicación, para que tengamos un marco normativo del siglo XXI. Este es un tema que nos parece muy importante, que queremos que haya un debate parlamentario, justamente para poder encontrar un marco superador a lo que han sido dos herramientas legislativas que nosotros cumpliremos plenamente mientras se discute esa ley. Tanto la ley de medios como la de tecnología e información serán leyes que defenderemos y trabajaremos para que efectivamente se cumplan. Pero creemos que es muy importante que se dé el marco de una discusión de una nueva ley que las integre, que elimine todas las contradicciones que tiene y que pueda así generar el objetivo que queremos, que todos los argentinos estén conectados, que todos los argentinos tengan acceso a Internet, que todos los argentinos tengan celulares de buena calidad y que todos los argentinos tengan acceso a la mayor cantidad de pluralidad de voces en los medios de comunicación. Por todo esto, entonces, reitero, por decisión del presidente Macri, hoy termina la guerra contra el periodismo en la República Argentina y empieza el siglo XXI en lo que tiene que ver con las comunicaciones. Muchas gracias y abrimos a preguntas. Buen día, Diego Colaberardino de Radio El Mundo. Dos consultas, una pregunta. Primero, ¿no es exagerado hablar de guerra contra el periodismo? Se lo pregunto por el término guerra, es un término fuerte y si no, en realidad no hubo una puja de intereses en un determinado sector. Y por otra parte, ¿cuál espera que sea la respuesta del Parlamento, teniendo en cuenta que la creación de este nuevo organismo es por DNU, pero después recurren al Parlamento para que tenga control parlamentario y también para formar una comisión bicameral? Digo, pensando en los sectores opositores que van a decir nos usan cuando nos necesitan y cuando no sacan el DNU. Mirá, en el primer punto no creo que sea exagerado. La verdad que el Estado Nacional tomó una definición, tanto a través de los medios públicos, tanto a través del tema de la pauta publicitaria, tanto a través del discurso presidencial y de los ministros. Se pasó una etapa que nosotros consideramos que es producto de una concepción de la democracia, una mala concepción de la democracia, en donde el poder político y el poder del Estado particularmente usa sus herramientas para condicionar lo que dice un periodista o un medio de comunicación.
independientemente de la discusión de intereses, creo que hay que ir a la cuestión de base y querer ser fundamentalistas en la defensa de la libertad de expresión. No creemos, y en eso en la Ciudad de Buenos Aires sacamos en su momento un decreto que después fue revalidado como ley, donde creemos que hay que proteger mucho más la tarea del periodista y creemos que independientemente en qué medio trabaja o si trabaja incluso en los medios públicos del Estado, no tiene que estar condicionado permanentemente en una dialéctica con el Estado de si nos gusta o no nos gusta lo que escriben o lo que dicen. Eso es una tarea que corresponde al periodismo y que en todo caso corresponde a la ciudadanía evaluar si prefiere o le cree o no le cree a un medio de comunicación. Pero el periodismo tiene que ser crítico, tiene que ser independiente, digamos, eso está en su concepción. Toda esta discusión de medios hegemónicos o medios independientes o medios... En realidad agrega calificativos a cosas que son muy claras. El periodismo tiene que ser independiente y crítico, digamos, si no, no es periodismo, es otra cosa. Y claramente la concepción del gobierno kirchnerista ha sido una concepción donde esperaba un disciplinamiento del periodismo. Nosotros tenemos otra visión, digamos, y entonces en ese sentido, desde la jefatura del Estado, como hoy tenemos, el presidente define que el Estado va a cambiar la doctrina de su relación con el periodismo. Y en esto también, a lo largo de los próximos meses, también iremos comunicando cambios en el sistema de pauta publicitaria, donde queremos es transparentar y donde queremos que haya previsibilidad, más transparencia y menos injerencia clara del Estado de tratar de fomentar medios de comunicación o perjudicar otros medios de comunicación, que haya igualdad, que haya transparencia. Y también creemos, que esto es muy importante, dejar claro que para el Estado no hay medios amigos o medios enemigos, que sean poderosos o no sean poderosos, es lo mismo, hay leyes que hay que cumplir y hay leyes, esas leyes se tendrán que cumplir para todos, digamos, pero para eso hay que transparentar y ordenar y un poco lo que estamos queriendo hacer. Respecto a lo institucional, nosotros creemos que el decreto de necesidad de urgencia es una herramienta constitucional y creemos que en este caso hay una urgencia clara que es empezar a ordenar este sector y empezar a mejorar la calidad del servicio que se brinda y al mismo tiempo lograr mayores inversiones para que se dinamice la economía en todo el país. Y en todo caso, digamos, el planteo de que haya una comisión bicameral para plantear una ley o que se discuta, digamos, la integración del directorio, también haya representación parlamentaria, nos parece natural dentro de la misma visión y no le vemos contradicción. Peña, acá. Buen día, Federico Mayol de Infobae. Dos preguntas breves. La primera, con la puesta en marcha de este ente NACOM, automáticamente se termina la intervención de Garzón y de Frigerio, y en ese caso, ¿para qué sirvió la intervención? Y la segunda, en línea con lo que usted decía de la pauta, si van a anunciar en breve una baja considerable en el presupuesto de Policía Oficial del Estado. En primer lugar, la intervención sí cesa en el momento que entran en funciones, que es a partir del lunes, el nuevo presidente del ente. La intervención fue importante porque mientras se podía trabajar esto, había claramente una situación de no vínculo con el Poder Ejecutivo, cosa que era algo que era una situación anormal, muy rara, o sea, esto de aferrarse a los cargos y quedarse violando claramente el espíritu de la Constitución y de las leyes que implican que los funcionarios responden al presidente del Poder Ejecutivo. Digamos, hay una lógica en ese sentido. Sirvió para poder justamente tomar posesión de los docentes y poder empezar a transparentar mucha esta información, como hemos visto ahora, que es claramente el mecanismo de financiamiento de una estructura partidaria como se daba en el caso del AFSCA y que también estamos analizando en el caso del AFTIC. Y se seguirá estudiando y trabajando y analizando toda la auditoría necesaria de lo que han sido las gestiones que han sido realmente muy malas y que realmente han tenido objetivos totalmente distintos a lo que planteaban que era la defensa de las leyes y demás. Claramente eso quedó muy expuesto. Con respecto a la pauta, lo estamos trabajando, pero claramente creemos, y en eso estamos trabajando también en coordinación con la provincia de Buenos Aires y con la ciudad de Buenos Aires, que hace falta un ordenamiento distinto de lo que es la pauta publicitaria, que básicamente tiene que ir a lo que es el origen de para qué está, que es poder difundir actos de gobierno y no que sea una herramienta para tratar de jugar en la cuestión de los medios de comunicación desde el Estado. Y en ese sentido, obviamente en el contexto
lo primero que estamos haciendo es tratar de analizar las deudas que nos han dejado, que han sido enormes deudas en términos con los medios de comunicación, y para poder tener un panorama más claro, pero ir a un escenario de mucho mayor austeridad y mucho mayor transparencia en la asignación de la pauta publicitaria. Peña, Paula Marusic de Radio del Plata. Cuando nos presentaron la ley de medios, el espíritu del cual se hablaba era de la desconcentración de monopolios de la información. Bueno, preguntarle esta ley de medios que está promoviendo el Ejecutivo, ¿cuál es el espíritu que va a promover? ¿Si se va a permitir nuevamente la concentración? ¿Si va a promover la desconcentración? ¿Qué escenario imaginan ustedes? En primer lugar, creo que ese objetivo que se planteó originalmente no se cumplió en ninguno de los elementos que plantearon, pero creo que aparte el objetivo central que se hablaba era de la pluralidad de voces, centralmente como objetivo. Y lo único que vimos crecer en estos años fueron medios que en todo caso estaban más sujetos a la misma voz, que era la voz del kirchnerismo. En segundo lugar, que la desconcentración o no desconcentración no tiene que ser el objetivo, a nuestro entender, central. El objetivo central tiene que ser la pluralidad, la competencia, la libertad, la apertura y al mismo tiempo, en el marco de un sector más amplio, la inversión y la mejora de servicios para cada uno de los argentinos. En ese sentido sí es una visión distinta. Ahora, creo que ese discurso de la desconcentración era un eufemismo para la búsqueda de un disciplinamiento de un actor que el gobierno consideraba, o de varios actores que el gobierno consideraba que digamos, no se disciplinaba en el pensamiento kirchnerista. Entonces, en ese sentido, creo que el mayor objetivo que tenemos es sacarle dramatismo y tensión a esta cuestión de la comunicación, dejar claro que si un gobierno hace bien las cosas, la sociedad entiende que el gobierno hace bien las cosas, y que si el gobierno hace mal las cosas, la sociedad entiende que... Y no es tan determinante al final del día que si el medio de comunicación altera o no altera la realidad. No compartimos la visión con la presidenta Kirchner y el gobierno que salió el 10 de diciembre de que los medios de comunicación inventan realidades. En todo caso, pueden tener visiones para un lado, visiones para el otro, pero la realidad es la realidad. Y la inseguridad era una realidad, la inflación era una realidad, el cepo era una realidad, etcétera, etcétera. Situaciones, la pobreza es una realidad. Esas son realidades que hay que trabajar. Entonces el Estado tiene que poner todos sus recursos en tratar de lograr modificar esa realidad para que los argentinos vivan mejor. Y los medios de comunicación tienen que poner todos sus recursos a trabajar para hacer periodismo, para hacer entretenimiento, para proveer un mejor servicio a la ciudadanía. Y en eso bajar la tensión, por eso decimos que decretamos el fin de una etapa en la cual todo el tiempo por ahí, primero que no había conferencia de prensa, pero si había una conferencia de prensa o un monólogo era para decir que no me gustaba lo que dijo tal periodista, no me gustaba lo que dijo tal medio de comunicación, que en realidad hay un interés oculto. No compartimos esa visión, y creemos que lo que hay que hacer es dejar trabajar a cada uno en el sector que tiene que trabajar, y el Estado puede trabajar, en todo caso, para algo hay normativa de defensa de la competencia. O sea, no creemos en los monopolios en la economía. Ahora, ¿cuántos monopolios desarmó el kirchnerismo en los sectores económicos estos años? ¿Y cuántos terminó favoreciendo? Entonces, ahí es donde digo que hay un doble discurso. Cuanto más competencia haya, más posibilidad vamos a tener de que haya más empresas brindando servicios, mejores precios para los ciudadanos, más posibilidades de lograr un Estado que tenga la capacidad de intervenir donde tiene que intervenir, por supuesto, pero haciendo cumplir la ley y no a través de la discrecionalidad. Buenos días. Lo separo un poquito de este tema del anuncio y me gustaría saber su apreciación como jefe de gabinete acerca de las declaraciones del ministro de la provincia de Buenos Aires, del ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien ayer dijo que el kirchnerismo quería tomar a la gente de rehén a propósito de lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires con la ley de presupuesto, y qué va a pasar a partir de ahora, porque dicen que no tienen plata para pagar los sueldos. Lo que ha pasado ayer en la provincia es grave, sin duda. O sea, que el kirchnerismo, que de vuelta está expresando la distancia entre lo que decía como relato y la realidad, por una pura especulación política y aparentemente, por lo que cuentan, por una orden de la expresidenta Cristina Kirchner, no quiera discutir y aprobar un presupuesto y un endeudamiento que es necesario para ir saneando una provincia que dejaron fundida, para sanear una provincia que tiene que ponerse en marcha
para pagar a los maestros, para dar de comer en los comedores, para que los hospitales funcionen, para que la policía pueda tener elementos, por una pura especulación política o una mezquindad política quiera perjudicar a los bonaerenses y sobre todo a los bonaerenses más humildes, a nosotros nos parece muy llamativo y muy grave. Y llamamos a la reflexión a la Cámpora, llamamos a la reflexión a Otavi, llamamos a la reflexión a Cristina Kirchner, llamamos a la reflexión a todos los diputados y senadores, parar la pelota y decir, ¿qué estamos haciendo? O sea, nosotros asumimos hace 15 días, no somos los responsables de un gobierno que viene de hace bastante tiempo en la provincia de Buenos Aires y que ha dejado estos problemas presupuestarios a la nueva gobernadora. Nosotros, como hemos dicho, vamos a trabajar junto a la nueva gobernadora en ayudarla en toda la manera posible para ayudar a los bonaerenses, porque ese es el objetivo nuestro, que los bonaerenses puedan vivir mejor y se puedan ir resolviendo los muchísimos problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Ahora exigimos responsabilidad política al kirchnerismo, le exigimos responsabilidad también humana y también hacerse cargo de lo que ellos dejan hasta hace 15 días que gobernaban esa provincia. La gobernadora va a hacer declaraciones en las próximas horas y va a poder ser más específica en los pasos a seguir, pero desde el Gobierno Nacional lo que más planteamos es un llamado a la reflexión. Se está a tiempo de corregir este error, que es muy grave, sobre todo, como reitero, porque perjudica de forma directa a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Última pregunta. Buen día, ministro Javier Pasarago, la M530, la red de las Madres de Plaza de Mayo. Quería volver al tema anterior. La pregunta tiene que ver con cuáles son los plazos que se estiman para la elaboración de esta nueva ley de comunicaciones, meses, semanas, cuándo estaría empezando a debatirse. Y en segundo lugar, el tema de la concentración de medios, que además de ser un eufemismo, también es una realidad. ¿Cuáles son las medidas concretas que van a analizar respecto de los medios de comunicación más chicos que están en situación desventajosa respecto de los grandes multimedios? ¿Cuáles son las medidas concretas que van a analizar respecto de eso? Gracias. Yo diría dos cosas. En primer lugar, y después lo dejo al ministro también para desarrollar, nosotros planteamos que por lo menos sea un año de discusión. Queremos que sea una discusión de vuelta lo más participativa posible. No queremos y no creemos en la lógica del Congreso como una escribanía. No vamos a hacer algo, sabemos que es un tema muy complejo, que abarca muchísimas dimensiones de la vida de los argentinos. Es un sector estratégico y al mismo tiempo es un tema muy importante para la democracia, la cuestión de la libertad de expresión y los medios, con lo cual esperamos que haya un debate lo más rico posible, lo más extenso, si hace falta posible, habiendo resuelto las mayores urgencias, en todo caso, de la posibilidad instrumental de poder avanzar en las inversiones en el sector. En segundo lugar, creo que hay dos planos importantes. Por un lado, y después dejarlo al ministro, la idea de proteger y cuidar y trabajar con los medios de comunicación chicos que vienen trabajando es parte de la política del Estado, está dentro de la ley de medios, lo hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires también con los medios barriales, o sea, creemos que es algo valioso e importante. También creemos que es importante incorporar la dimensión de que hoy con la revolución tecnológica los contenidos también fluyen de maneras distintas y no solamente a través de un medio de comunicación. Entonces también es importante ayudar y promover a que se generen contenidos y expresiones a través de las distintas herramientas que hoy ofrecen para que no solamente estemos dependiendo de si tenés o no tenés una emisora de radio o una emisora de un canal o un diario, sino también poder ver cómo ayudar y pensar dentro de esta política del siglo XXI a promover la generación de contenidos y de expresiones de distintas maneras. Por eso también nos alejamos muchísimo de la lógica de si regular contenidos o no regular contenidos o enojarnos con lo que pasa en las redes sociales o no redes sociales. Hoy las redes sociales son uno de los principales canales de comunicación en la Argentina y está muy bien y genera nuevos desafíos en todo caso, desafíos donde también el Estado quiere ser parte, quiere comunicar y quiere ser parte de esa discusión de llevar de la manera más fuerte posible todo lo que es la libertad y la expresión y la diversidad de voces en todos lados. Un dato muy importante para la cuestión de la concentración o no de los grandes medios tiene que ver con la competencia. Nosotros planteamos un plazo de 2 años, renovable por 1 año más, para la convergencia, para que todos los actores puedan hacer todo. Y eso también es importante para romper los compartimentos estancos. Entonces, eso lo puede desarrollar un poco más el ministro, pero
tenemos una estrategia distinta en todo caso para la lógica de generar más competencia y más participación de más voces y menos concentración a la que ha sido la actual, que creemos de vuelta que en lo empírico y en lo práctico creemos que ha fracasado. Bueno, yo completo lo que dice el jefe de gabinete. Vamos a ayudar a los medios más chicos, a los que tienen dificultad para expresarse por distintas razones. Tanto el AFTIC, sobre todo, tiene importantísimos recursos económicos que ahora van a pasar a este ente, y esos recursos deben ser utilizados para, entre otras cosas, ayudar a los medios que tienen más dificultades. También para conectar a esos medios a Internet, para que puedan conectarse con todos los hogares en los pueblos que tienen más dificultades, para que lleguen las comunicaciones por banda ancha. Así que esos recursos en alguna medida van a ser utilizados. Hablo también de las universidades, de quienes se expresan por cooperativas y que tienen dificultades económicas. Los vamos a ayudar a todos. Queremos que todas las voces, y esta ha sido la voluntad del presidente Macri, que todas las voces se puedan escuchar y que todos tengan, los ciudadanos, el derecho a escuchar las voces que se quieren pronunciar. Muchísimas gracias y muy feliz año para todos los argentinos.